Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar y participar en estos congresos ganaderos de SOMEX. Se me hace una gran idea y una oportunidad para compartir información, para aprender, como acabamos de hacer con Antonio, y para compartir también, como dice Antonio, que es muy importante saber las cosas que no se deben hacer y las cosas que se deben hacer. Eh, Tengo hoy el honor de presentar y el susto de presentar al mismo tiempo que Antonio y Marcelo, porque pues son dos autoridades en un tema en el cual, pues como todos saben, yo soy un ganadero relativamente nuevo o bastante nuevo y por lo tanto eh, con mucha un poco nervioso, pero tenemos creo que una información muy interesante para compartir. Entonces vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de resultados y vamos a hablar muchísimo sobre eficiencia en los términos que Antonio pues ya adelantó muchísimo. Quisiera cubrir hoy por qué el Nelore de ciclo corto. Después el doctor Marcelo Almeida nos va a hablar sobre el mejoramiento genético del Nelore de ciclo corto. Marcelo es el director ejecutivo de la CIA de mejoramiento, lleva 30 años o más dedicado a el mejoramiento genético de este cebuino de la raza Nelore en Brasil. Y después voy a hablar de los atributos productivos del ciclo corto, que se obtiene con él y después las herramientas para mejorar los rebaños y llevar el ciclo corto. Colombia tiene una gran oportunidad en eficiencia y la tiene por una razón que nos preocupa un poco y es porque pues, realmente somos los últimos en eficiencia en los países grandes, tropicales, productores de carne. Nuestra tasa de extracción en Colombia es de 12.5% comparado con Paraguay, Brasil y Australia, que van de 13 a 33. De cada animal que está comiendo, de cada 100 animales, nosotros sacrificamos 12,5 animales y ya vemos que los otros lo hacen en una cantidad mayor. Después, los animales que sacrificamos, tenemos unas carcasas, tenemos menos carne por animal y esto debe ser altamente preocupante cuando nos comparamos con Paraguay, Brasil y Australia, que son todos países, grandes países productores de carne a pasto. Y después, cuando vemos lo que nos pagan por nuestra carne, vemos que nos pagan mucho menos, básicamente pues porque llevamos una carcasa de menor calidad. Y cuando juntamos esos parámetros, nos damos cuenta que en Colombia, con el mismo rebaño, sin crecer el rebaño, solamente mejorando nuestras prácticas, y si queremos ser igual a Paraguay, ese rebaño nos podría producir 37% más. Si queremos igualarnos a Brasil, 67%, y si lo quisiéramos hacer con Australia, 305%. Entonces tenemos un gran recorrido para invertir en eficiencia y eso es lo que nos corresponde hacer en este momento. Como ya Antonio nos dijo, pues estos son los pilares tradicionales de la ganadería, básicamente la nutrición, el manejo y la genética, y ya sabemos que es igualmente importante la gestión, que es aquella linda historia de Antonio sobre aquel primer jefe que le dijo que las tres primeras cosas y más importantes en la ganadería son medir, medir y medir. Y en efecto, la gestión es importantísima. Y finalmente, la sostenibilidad. La carne que se va a vender en el futuro es la carne sostenible. Entonces, en Colombia, como en todos los otros lugares, la sostenibilidad se vuelve un pilar y pasamos entonces de los 3 pilares tradicionales a 5 pilares. Hoy, voy a hablar de genética y no voy a hablar de los otros pilares, pero quiero dejar claro que todos son importantísimos y si uno de ellos falla, falla todo. Pero hoy, por el tiempo y el énfasis que queremos hacer, vamos a hablar de genética. Y tampoco voy a hablar de razas. La única vez que voy a mencionar razas es ahora, pero básicamente si en nuestras tierras tropicales y en nuestros ambientes tropicales menos fértiles que otros y más desafiantes que otros,
si pudiéramos tener estos magníficos animales Angus en nuestras praderas, pues no haríamos más, eso es lo que tendríamos más. Ellos no fueron hechos para esto. Hace 150 años, unos ganaderos en el municipio de Aberdeen y en el municipio de Angus, en Irlanda, decidieron transformar sus animales a unos animales muy productores de carne y son unas fábricas de hacer carne. Pero ellos no funcionan en nuestras tierras tropicales. Entonces lo que nos corresponde no es hacer que nuestras tierras tropicales se asemejen a aquellas tierras donde se da el Angus, porque es imposible e imposible desde el punto de vista de rentabilidad. Y por lo tanto, tenemos que hacer un cebuino que sea tan bueno o mejor en nuestro ambiente de lo que son los Angus en el ambiente de ellos. Es decir, queremos hacer lo que podríamos llamar un Angus tropical, que sería un animal blanco con una jiba, pero igualmente potente en producción de carne en todas sus características. Y ese es nuestro destino, es allí donde queremos llegar. El ciclo corto, por lo tanto, pues no es una raza. El ciclo corto, todas las razas podrían tener ciclo corto, pero hay que hacer el trabajo riguroso de 25 a 30 años para comenzar a tener los beneficios de acortar el ciclo de producción, como ya lo hicieron en otras proteínas animales, otros que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que tenemos es unas razas de crecimiento tardío, que son nuestros cebuinos tradicionales. Es la curva, esta curva que vemos acá, es una curva que tiene un crecimiento lento, pero crece mucho. Y tenemos la curva del ganado precoz ciclo corto, que es un crecimiento muy rápido y deja de crecer a cierta edad. Ese es el ganado que estamos buscando porque eso le da velocidad al negocio. Y vamos a ver la importancia de la velocidad del negocio. El pollo, que es la línea azul, este es el consumo per cápita de pollo en Colombia, pero es igual en casi todos los países. No conozco ninguno que no sea así. Y el pollo viene creciendo. Primero que todo, es la proteína animal que más se consume y no era así hace 30 años. Y además es la que más está creciendo en consumo per cápita. Desde las amas de casa están y los compradores de la proteína animal en el mercado, los consumidores, están prefiriendo el pollo. Y si vemos la línea negra, que es el cerdo, vemos que el crecimiento es todavía mayor, viene creciendo a un ritmo impresionante el consumo de carne de cerdo y lo vemos todos los días. Y después vemos la línea roja, que es el bovino, y el bovino viene decreciendo. El consumidor está consumiendo menos carne bovina. No debe ser porque sabe mejor el pollo y el cerdo. Todos sabemos que eso no es el factor. Realmente fue un efecto genético en la producción, un movimiento disruptivo en los últimos 25 años, donde el ciclo de producción de un pollo pasó de 120 días entre nacimiento y sacrificio a 35 días y hoy ya se habla de 30 días y de menos. Y el cerdo exactamente igual, pasó de 360 días a 120 días, una tercera parte los dos bajaron, le dieron la velocidad al negocio. En una tercera parte del tiempo se producen los mismos kilos o más de lo que se producía hace 25 años. Y en el ganado cebuino nuestro nos quedamos igual, los mismos 45 a 53 meses para sacar un novillo desde 550 kilos de nuestras tierras, un rebaño preñándose, teniendo la primera preñez alrededor de los 38 meses de edad y todo este tipo de cosas. No hemos hecho ningún mejoramiento genético en darle velocidad a la producción. Aquí voy a pasar a Marcelo, que nos va a hablar de cómo hacemos el mejoramiento genético del Nelore de ciclo corto. Adelante, Marcelo. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco sobre el mejoramiento genético en ganado Nelore, en sí de mejoramiento. Y para esto voy a contar con la ayuda de don Gabriel para pasar adelante. Todo empieza por el rigor en las informaciones que generan valores genéticos confiables. Eso pasa por una evaluación fenotípica hecha por personas entrenadas y especializadas en esto, que
miran el desarrollo fenotípico de los animales, todavía también están mirando características funcionales, características de la raza incluso, para que tengamos al final lo mismo producto, el producto Nelore que el mercado lo busca. Y a partir de esas informaciones de calidad, empezamos el cálculo de los valores genéticos de los animales, añadimos los valores genómicos y tenemos las DEPs genómicas. Con esto incrementamos la confiabilidad, o sea, tenemos mucho más precisión en la predicción de los valores genéticos para las características y también para los índices de selección. Y el concepto del certificado de superioridad genética es que solamente los mejores animales de una población lo reciben, o sea, es un concepto meritocrático, pero es imposible llegar a estos mejores animales mirando solamente para las características. Por eso es tan importante la utilización de los índices de selección. CIA tiene 4 grandes índices de selección, que son el índice CIA genómico, que es nuestro norte de selección, nuestro rumbo de selección, que es un índice más abrangente. Después el índice de destete, que mira la eficiencia de la vaca como madre, el retorno maternal, que es una visión más holística, más abrangente también del efecto maternal. Y ahora empezamos con el IFRIG, que les voy a presentar, que es un indicador de la eficiencia frigorífica de nuestra genética. Siguiente, por favor. Es importante empezar con este concepto de índice de selección. La tarea del índice de selección es combinar de manera responsable diferentes características productivas, considerando que no necesariamente sean correlacionadas. Es muy fácil combinar cosas que tienen una buena correlación. Todavía el desafío es buscar equilibrar, balancear informaciones que muchas veces son contrarias. O sea, el ganancia de peso, por ejemplo, con bajo peso al nacimiento. Son cosas que, por la naturaleza, son cosas antagónicas. Todavía es posible encontrar animales que tengan alta ganancia de peso y todavía mantengan el bajo peso al nacimiento. El concepto importante es que nosotros no estamos buscando la mejor característica, sino el mejor conjunto de características, el paquete completo en un animal, especialmente cuando estamos hablando de bovinos, donde el intervalo generacional es más largo, por tanto tenemos que hacer un trabajo más completo. Es muy difícil trabajar con líneas, con familias, y sí tenemos que buscar animales, individuos más completos que nos acaben por anticipar todo el resultado final. Siguiente. Un punto importante es que un índice de selección, cuando mal hecho, nos lleva a problemas de desequilibrio. Por ejemplo, esta raza es una raza seleccionada para musculosidad, solamente para musculosidad, y se ve que el resultado del proceso de selección fue muy exitoso. Todavía esta misma raza tiene 96% de partos distóxicos, o sea, 100% de los terneros son sacados por cesariana, por cirugía, que es absolutamente inaceptable para nuestras condiciones de producción, para nuestros costos de producción. Por eso es tan importante mirar todos los efectos positivos y negativos que hacemos cuando desarrollamos un índice de selección. Siguiente.
Empezamos por el RMAT, retorno maternal, que es un índice bioeconómico para identificar las vacas con mayor eficiencia productiva y los toros que producen estas vacas, o sea, los toros que son la herramienta de dispersión de esta genética. Siguiente. Primero, una pregunta importante, lo que es una vaca eficiente. Segundo Jenkins y Farrell, investigadores del Clay Center en los Estados Unidos, una vaca eficiente es la vaca que nos aporta más gramas de ternero por kilogramo de materia seca ingerida por vaca expuesta a la reproducción. O sea, es una ecuación donde medimos el rendimiento del ternero, el costo de mantenimiento de la vaca por la área ocupada, una vez que la ingestión de materia seca es proporcional al tamaño y peso adulto, y la fertilidad de nuestro hato, la fertilidad de nuestras vacas, que es una palanca importantísima en la ecuación financiera de la actividad de cría. Siguiente. Y ya tenemos indicadores, valores genéticos para estas características, o ya tenemos índices que nos representan mejor la performance de estos animales, por ejemplo, el destete, a través del índice de destete, valores genéticos para peso adulto de vacas, sabemos exactamente lo que los toros incrementan o bajan al tamaño adulto de nuestras vacas, y indicadores de fertilidad, como la edad al primer parto y lo intervalo entre partos, que es una medida de la eficiencia reproductiva. Cuando hablamos del RMAT, yo siempre brinco que estamos hablando de la ecuación de la cría, de la ganadería de cría, donde arriba tenemos la precocidad sexual, la reconcepción y la cualidad del ternero, y abajo el costo de mantenimiento. Siguiente. No basta, vuelve uno por favor, así. No basta simplemente mejorar la precocidad sexual si la reconcepción de mi hato, de mis hembras, está muy mala, se aumenta el intervalo entre partos y al final no hago plata con esto. Mismo que yo tenga buen terneros. Lo ideal es mejorar todos los indicadores de producción, lo que aportan más resultados al sistema. Todavía tenemos que mantener ojo sobre los costos de mantenimiento, o sea, sobre el peso de la vaca. Siguiente. ¿Cómo es un divisor de esta ecuación? Si yo tengo un mayor costo de mantenimiento, se va todo el resultado abajo. No consigo mejorar mi performance o la performance de mi hato por este indicador. Todavía si ya tengo el costo de mantenimiento estable, sob control, se puede sí mejorar mucho el efecto directo de los toros, de las madres, de los terneros, por influencia genética de los toros. Siguiente. El índice SIA genómico, que es nuestro rumbo de selección, es más abrangente, tiene características funcionales. Siguiente, por favor. Aquí está representado todas las características que evaluamos y calculamos valores genéticos para ellas. 7% de las características ponderadas en el índice SIA genómico son características funcionales, como peso al nacimiento y temperamento al sobreaño. Después, 36,7% es crecimiento, y a muchas personas le parece poco crecimiento en este índice de selección, y para nosotros está claro que ya tenemos mucho crecimiento en nuestros animales. Lo que es importante es mirar la curva de maturación. Por eso tenemos 15% de precocidad sexual en nuestro índice, buscando el IPP, la edad al primer parto, como el indicador de precocidad sexual.
y 42% de este índice está basado sobre características de carcasa que indican todo el punto de maturidad, de adaptación de esos animales al ambiente y el punto de maturación de esos animales para sacrificio o para reproducción. O sea, la báscula no es capaz de apuntar este momento, sino los ojos entrenados y traduciendo las informaciones a valores genéticos confiables. Siguiente. Otros índices de selección importantes es el índice de destete, donde miramos el efecto derecho de la madre sobre la calidad del ternero, y las características ponderadas son ganancia del nacimiento al destete, conformación al destete, precocidad al destete, musculosidad al destete, y es un indicador muy eficiente para seleccionar buenas madres cuanto a su función maternal, y también toros que produzcan terneros de mejor calidad al destete. O sea, para aquellos que están involucrados en la venta de terneros, este es un índice importante para mejorar la calidad y los precios de los terneros producidos. Siguiente. Todavía, un punto importante no es solamente lo que es ponderado, sino cómo son consideradas estas características. El índice genómico y el índice de destete son índices lineares cuadráticos, o sea, toda vez que una característica ultrapasa el límite de -1 desviación estándar, se aplica una penalidad sobre estos animales y se bajan el valor genético de él. O sea, esta maleza es elevada al cuadrado y bájase los valores genéticos de esos animales. También es considerado un índice con gatillos armónicos, o sea, nosotros estamos mirando cómo las características se comportan entre sí. Por ejemplo, cuando miramos aquí conformación, precocidad y musculatura sobre año y al destete. Siguiente, por favor. Tenemos los valores genéticos para esas características. Todavía, para efecto del cálculo de índice genómico, los valores de crecimiento y conformación son considerados solamente o máximo de essas características como sendo o mínimo entre precocidade e musculosidade ao sobreaño. Uno mais. Desta maneira, se reduz o valor genético do animal, buscando sempre animais que tenham muito mais equilíbrio, balance entre as características selecionadas. Seguinte, por favor. E agora, con todo el aporte que la genómica nos proporciona, CIA de Mejoramiento y de Altagen hicieron un trabajo a lo largo de 10 años de investigación, donde recogemos informaciones fenotípicas de 7.000 machos Nelore enteros terminados en feedlot, para que esses animales y esta muestra de carne se fuera al laboratorio para medir también otras características distintas a aquellas que nosotros venimos seleccionando, para extraer un poco más de informaciones acerca de la performance de nuestros animales en la industria, o sea, en el matadero. Y sacamos valores para aja de ojo de lomo, peso de carcasa caliente, espesura de gordura subcutánea, espesura de grasa subcutánea, rendimiento canal, marmoreo y terneza. O sea, características cualitativas y también cuantitativas del producto final de nuestra línea de producción, de nuestro producto, el producto final de nuestro proceso de selección. Siguiente. Con eso llegamos
acurácias de 0.47 hasta 0.39, de acordo com a característica selecionada. É importante acordar que antes del advento de la genómica, nosotros trabajábamos con acurácias en nuestros modelos de predicción para características de crecimiento, calidad de carcasa, precocidad sexual, a cerca de 45%, o sea, 0.45. Y hoy, con la genómica, nuestros modelos ya alcanzaron 76, 77% de confiabilidad, o sea, ya tenemos mucho más precisión en nuestro modelo de predicción. Todavía, acá estamos con una nueva ecuación de predicción, donde ya alcanzamos en el primer año de publicación acurácias muy semelhantes a que teníamos hace 5 años atrás en nuestro modelo de selección. Por eso estamos muy seguros de empezar a utilizar esta herramienta de selección para estas nuevas características que vienen a aportar mucho más precisión a nuestro modelo de selección. Siguiente. Aquí una tabla de correlación entre las características, las nuevas características y las características que ya teníamos consideradas en nuestro modelo de selección. Algunas características son correlacionadas y se puede medir ese sinergismo por los cuadros en azul, marcados en azul, algunas con alta correlación como 0.7 entre peso de carcasa caliente y conformación sobre año, y otras marcadamente antagónicas como el rendimiento de carcasa con la precocidad de terminación y con la espesura de gordura, espesura de grasa subcutánea. O sea, el rendimiento de carcasa es antagónico a cobertura de grasa. Todavía la cobertura de grasa es muy importante para otras actividades y funciones de nuestras hembras, en especial de nuestras novillas, en la manifestación de la precocidad sexual. Y por eso hicimos muchas simulaciones para llegar a un índice de selección que contempla, siguiente por favor, que contempla maximizar la ganancia para las características de carcasa como rendimiento canal, peso de carcasa caliente, área de ojo de lomo, espesura de grasa subcutánea. Respuestas favorables. Es la primera vez que tenemos indicadores genéticos para mejorar la terneza y el marmoreo de la carne, manteniendo las ganancias importantes en ganancia de peso y también los ganos obtenidos en la calidad de carcasa por las informaciones genéticas de conformación, precocidad y musculosidad. Y lo más importante, sin aumentar el tamaño y el peso adulto de nuestras matrices, lo que es para nosotros un punto importante en este modelo de selección. Siguiente. Así, es posible hoy, usando toros CIA marcados como 10% mejores, toros DECA 1, aumentar en 0,2% el rendimiento canal, acordando que el promedio de esta población de ensayo estuve en 56,5, o sea, usando los mejores toros, ya podríamos buscar 56,7 de rendimiento canal. Y si miro solamente los top 1%, se puede aportar más 0,4% de rendimiento canal, o sea, es posible llegar ya a 56,9% del rendimiento canal. Así se muestra un efecto directo de la utilización de la tecnología, no solamente para rendimiento canal, sino para peso de carcasa caliente, área de ojo de lomo, espesura de grasa subcutánea, marmoreo y terneza. Es un índice disruptivo porque es la primera vez que se mide el resultado en la industria
y se mira los efectos directos de ese modelo de selección en nuestro sistema de producción. O sea, es un índice muy responsable y muy aplicable a nuestro modelo de trabajo. Siguiente, por favor. Al final, llegamos al CESUC, que es el certificado de superioridad genética. Que es un certificado otorgado solamente a los 23% mejores animales entre todos animales evaluados a cada generación en CIA de mejoramiento. Este criterio de calidad por mérito genético es la gran seguridad que los inversionistas tienen en esta genética, porque es la certificación de la presión de selección que se está sometiendo todos estos animales. Ese es el recado que tenía, don Gabriel. Sigue. Marcelo, muchas gracias. Al final atenderemos las preguntas. Voy a seguir. Básicamente, pues, Marcelo nos mostró cómo hacemos el mejoramiento genético en grandes rasgos y cómo usamos ese mejoramiento genético y lo traducimos en índices que el ganadero pueda usar para escoger los animales que necesita para sus objetivos en su rebaño. Y realmente, pues, todo este mejoramiento genético es para ganar dinero. El Nelore de ciclo corto es el único cebuino precoz que hay. ¿Por qué? Porque empezó a hacer la tarea hace 20 años, no porque el Nelore sea mejor, habrá quien crea que sí. Hay mucha pasión alrededor del tema de razas, otros creen que son, cada uno tiene su raza favorita, pero ese no es el tema. El tema es la velocidad de producción, es cambiar estos animales para que den un resultado mucho más rápido. A mí me encanta esta foto que hay en la mano derecha, porque muestra visualmente el efecto de la precocidad sexual. Esta primera vaca a mano derecha en la parte superior es una madre, ella está preñada y tiene 47 meses. Y escogimos esta familia con una madre de 47 meses porque el promedio nacional en Colombia para dar el primer ternero, la primera cría es 48 meses. O sea que esta familia que les voy a mostrar acá se formó toda antes de que una vaca no precoz, no de ciclo corto, diera su primer ternero, su primera cría. Esta vaca está preñada, ella tiene un ternero al lado, que es este hijo de 5 meses, no está exactamente al lado. Tiene una hija que sí está al lado. Esa hija está preñada, tiene 26 meses de edad y ya tiene una hija que es esta que se llama nieta de 3 meses, nieta de la vaca. Entonces, antes, comparado con un animal no precoz, sin producto, que no sea producto del mejoramiento genético de precocidad sexual, una vaca que tendría apenas el mes siguiente un ternerito al lado, ya vemos aquí cómo hay 4 animales vivos y 2 embarrigados en camino. Y claro, la precocidad no es solamente sexual, es una precocidad de crecimiento y una precocidad de terminación para, al fin y al cabo, producir la carne y ser muy efectivos en la conformación, el tamaño, la caja de los animales, la precocidad, la relación de pata y la profundidad de la carcasa y la musculatura donde está depositada la carne y la armonía de esos animales en esa producción. Entonces se combina la precocidad sexual con el crecimiento y la terminación, lo cual nos llevaría a una mayor utilidad por hectárea y una cosa que es importante hoy, a una reducción de emisiones y de agua y de consumo de agua por kilo de carne producido. Si logramos tener una velocidad, que ya lo tenemos, de producción 50% más rápida que la media nacional, pues por kilo de producción estamos consumiendo y produciendo menos gases, emitiendo menos gases,
consumiendo menos agua y toda esta cuestión. Es absolutamente lógico y una manera muy efectiva de ir solucionando uno de los problemas que tenemos. Y todo este tema pues ya está sucediendo. Estos son números de Fedegan y de ASOCEU. La edad de primera preñez en Colombia es de 39 meses, como ya mencioné. Los sobresalientes, los best in class, aquellos que mencionaba Antonio, lo hacen en 24 meses. Pero en el Nelore de ciclo corto de la silla de mejoramiento ya estamos en los 14 a 18 meses. La edad de primer parto, que es la inversa de esa misma medida, y hay gente que lo mira de esa manera, son 48 meses. Es el promedio nacional para una hembra dar su primer ternero. Los sobresalientes en Colombia lo consiguen en 37 meses y el Nelore de ciclo corto en Colombia y en la CIA en general ya lo tenemos entre 23 a 27 meses y queremos, claro, llegar a esos 23 de una manera más contundente y lo estamos consiguiendo. Después, la tasa de preñez, que ya vimos también en la presentación de Antonio y en el índice maternal como un punto, la fertilidad como un punto fundamental, el promedio nacional es 59%, los sobresalientes en Colombia lo tienen en 78% y en la CIA estamos en un 84% y mejorando. Y después el intervalo entre partos, aquella reconcepción de que hablaba Marcelo en otro contexto, pues vemos que 625 días de promedio nacional y 475 días de los sobresalientes, 390 días en la CIA de mejoramiento con el Nelore de ciclo corto. Y después el peso al destete ajustado a 205 días, a 7 meses, pues lo tenemos en Colombia, el promedio es 145 kilos, en Colombia, en los sobresalientes en 180 y en el Nelore de ciclo corto en 205. Entonces son ganancias deficientes de las características que tenemos que obtener y esto lo podemos obtener sin hacer ninguna inversión adicional en la finca, es invirtiendo en el ganado. Y otra manera de verlo muy rápido es comparando, para poderlo llevar a la conversación de los pollos y del cerdo que vimos ahora, es un buen ganadero en una buena finca, en las mismas condiciones, con los mismos supuestos, comienza el año 1 con una novilla tradicional buena de su rebaño y con una de Nelore de ciclo corto de la CIA de mejoramiento. Al quinto año va a tener con la novilla tradicional, usando los promedios nacionales, 3 cabezas con 650 kilos. Si esas novillas se preñan a los 18 meses, va a tener 5 cabezas y 1.700 kilos. Y aquí ya comenzamos a ver en los kilos que representa el ganado que va a tener en el año quinto, pues ya vemos el tipo de multiplicador que vimos en el pollo, es decir, esto es 3 veces, casi 3 veces mejor. Pero si las preña porque está en una tierra más amable que la del Bichada, una tierra mejor como donde está Marcelo hoy en Berrío, y preña su rebaño a los 15 meses, pues va a tener 6 cabezas y 1.890 kilos. Y aquí no tiene que mejorar la genética. Aquí lo que ha mejorado es el medio ambiente. La genética se expresa mejor en mejores condiciones. Y si las condiciones son extraordinarias, como pueden ser en Pereira, a 1.200 metros y en otras partes del país, con unas tierras fabulosas, pues tendría 7 cabezas y 2.120 kilos. Y ya vemos aquí las proporciones de ganancias, de eficiencia y de eficacia que vemos en el pollo y el cerdo. Entonces eso se puede hacer, es la misma ciencia, se está usando exactamente el mismo conocimiento, sencillamente se está haciendo en una especie diferente que es el bovino. Y ahora pues quisiera hablar de cómo podemos impactar nuestro rebaño, cómo nos movemos hacia un rebaño más eficiente, cuáles son las herramientas. Y aquí pues voy a compartir las que tenemos en la Hacienda San José. La primera es embriones, porque con los embriones se puede dar el paso completo inmediatamente. Entonces, esta es una inversión, esto no es un gasto.
Esto es realmente cambiar un rebaño por otro, y ese nuevo rebaño va a tener unas características de eficiencia exponencialmente más efectivas que las del pasado. Lo otro es para muchas personas y para muchas fincas y para muchos ganaderos, el tema de embriones es un tema complejo, no tienen la infraestructura, les da temor, entonces lo hacemos vía preñando sus receptoras, sus vacas en su finca, después de analizarlas, y se factura con 60 días de preñez en su propia ganadería. Y para aquellos que no quieren hacer esa parte tampoco en sus propias vacas, pues sencillamente también tenemos los mismos productos en receptoras nuestras, y ellas llegan embarrigadas con 60 días de confirmación a la finca donde se va a implantar este nuevo modelo, y tienen los nacimientos allí. Y después tenemos los toros. Los toros son una inversión supremamente efectiva en todos estos materiales genéticos que hemos hablado de embriones, bien sea por preñeces o por embrión. Y en los toros, pues lo que tenemos es índices genéticos diferentes en cada animal. Muy difícil en la simple vista saber cuál es mejor. Yo diría que es imposible, porque viene el factor de la genética. Ya no estamos en la ganadería tradicional, donde una gente muy conocedora, con un ojo espectacular y mucha experiencia, podían claramente determinar cuál era el mejor toro. Hoy en día es la sangre, es lo que transmite el animal, y entonces de allí que sea la importancia de los índices. Y entonces los precios de estos toros son fijos, y se diferencia un toro del otro dado su nivel de superioridad genética. Cada punto de superioridad genética tiene un precio fijo determinado. Y ya vimos, como nos mostró Marcelo en el índice de frigorífico, por ejemplo, como un toro 10% superior y un toro 0,1% superior, pues cuál es la diferencia realmente en conversión de canal que pueda tener ese animal. Y ese es un ejemplo nomás en cada una de las DEPs y en lo que le transmite a sus hijos. La mayor productividad que va a obtener depende del índice del índice ICIA-GEN, que es el índice rector, digamos. Y después tenemos el semen. Entonces, para facilitar todo este proceso, pues importamos semen de los mejores toros de ciclo corto, en el lore de ciclo corto de Brasil. Los disponibilizamos, ya hemos distribuido creo que esta compañía empezó hace 2 años, 30,000 paquillas, con unos resultados extraordinarios en el F1 de Nelore al comercial Brahman. Están empezando ya a ver destetes, a ver las primeras preñeces en lotes de novillas, y estamos empezando a documentar pues una historia muy positiva, y viendo cómo todas estas características, unas con mayor fuerza que otras, pero altamente heredables, y se impactan realmente esos rebaños. Y entonces quería pues agradecerles nuevamente por el tiempo, y darles la oportunidad de que le podamos hacer algunas preguntas a Antonio. Nosotros trabajamos con Antonio en la Hacienda San José y somos parte de la evaluación anual de benchmarking con 400 haciendas, y tengo que decir que esa reunión, cuando recibimos las calificaciones una vez al año, pues da una gran satisfacción, porque somos buenos en algunas cosas, y es un acto de humildad porque no lo somos en otras, y nos queda la tarea para el año siguiente. Entonces, pues muchas gracias, Juan, por esta invitación, y puedes seguir adelante con las preguntas. Gabriel, muchísimas gracias, y Marcelo, muchísimas gracias por la presentación, excelente como siempre. Hay muchas preguntas en el chat, vamos a, como les decía, tratar de agregarlas por temas. Voy a hacerles unas preguntas a Antonio, otras a Gabriel, y seguramente pues él le dará paso a Marcelo cuando lo crea conveniente, y al final un par de preguntas para los dos. Y digamos que en el chat, Antonio, hay muchas preguntas alrededor de cómo empezar, digamos, que imprimirle esa cultura gerencial
a los negocios ganaderos. En Colombia, digamos que nosotros, algunos llevan registros zootécnicos, otros llevan obviamente sus propias cuentas, pero otros todavía no lo han hecho. ¿Qué consejo le podrías dar tú a una persona que está inquieta por mejorar su negocio, no solamente en sus parámetros técnicos, sino en rendimientos económicos, que hasta ahora no ha hecho nada? ¿Por dónde debería empezar? Perfecto, Juan. Muchas gracias por la pregunta. Un poquito antes, hola Marcelo Almeida, ¿cómo está? Mucho gusto de estar con vos acá. Mucho gusto. Y el punto central son los retos. Yo creo que cuando va a empezar una gestión profesional, debemos siempre recordar que hacer gestión es siempre mirar si está ocurriendo aquello que se fue planificado o planeado. Entonces, mirar la distancia entre el reto, la meta, y lo que se pasó, y tener una actitud es hacer gestión. Entonces, para hacer gestión, yo tengo obligatoriamente que tener retos, objetivos muy claros. Entonces, tener un reto para, por ejemplo, ter uma ganância financeira de próxima a 8, 10, 12% da instância. E depois disso, fazer uma planificação quantos animais necessito ter. E depois disso, quantos animais tenho que fainar ou vender. E assim, fazendo uma construção de uma planificação que, ou sí, vai necessitar de animais buenos, animais geneticamente superiores. E depois, ter uma planificação e mirar todos os resultados mensualmente. Então, há protocolo mensual onde eu vou mirar a produção e todos os custos e assim poder mirar se há alguma distanciamento entre as retas, as metas e os resultados e assim trabalhar. Então, todo se resume em ter objetivos claros, retos y números para seguir el trabajo. Perfecto, Antonio. Y desde tu perspectiva, entonces, digamos que los ganaderos a veces nos enfocamos mucho en el control de los parámetros zootécnicos, pero desde tu perspectiva, antes de empezar a mirar los parámetros zootécnicos, deberíamos buscar la utilidad que esperamos obtener en nuestro negocio y a partir de ahí empezar a mejorar esos parámetros zootécnicos para obtener esa utilidad por hectárea. Exactamente, así mismo. Perfecto. Y Gabriel, hay, digamos que obviamente, como lo mencionabas en tu presentación, mucho debate alrededor de las razas y si debemos utilizar el Brahman, el Nelore o las razas criollas. Pero ¿cómo podríamos alinear desde la perspectiva del mejoramiento genético toda esa pasión alrededor de las razas y utilizar los datos para conciliar toda esa pasión? No, yo creo que el tema, Juan, es el mejoramiento genético y creo que una cosa muy importante que mencionó Marcelo es un mejoramiento genético armónico. Esta idea de mejoramiento genético con una o dos variables nos crea muchos problemas. Entonces llevamos décadas de trabajar en peso al destete, pero nos olvidamos de todos los aspectos reproductivos, nos olvidamos en ese mejoramiento genético de cosas tan importantes como el peso al nacer, y ya nos contó la importancia que tiene el índice de mortalidad Antonio en los resultados. Entonces tiene que ser armónico y tiene que ser una cosa realmente con bagaje, y no hay cómo cortar esquinas. Esto no es fácil y se requiere el tiempo que se requiere. Hacer una sopa de papa se demora lo que se demoran las papas en cocinarse, y si se las quieren comer más rápido, se las comen crudas. Esto tenemos que realmente en cada una de las razas hacer el trabajo que hay que hacer con rigor, sabiendo que es un trabajo de largo plazo, pero que eso llevará a Colombia a índices de eficiencia con el mismo rebaño mucho más altos. Colombia tiene el 7º rebaño del mundo y es el número 19 en exportaciones. Claramente nos está dejando el tren. Creo que
digamos que podría resumir entonces que los que hacen mejoramiento genético, algunos de los que hacen mejoramiento genético, vienen tratando de mejorar ciertas características, pero algunas de ellas a veces son antagónicas. Y lo que debemos buscar son índices que nos permitan ir mejorando cada vez más nuestra ganadería, independientemente del tipo de raza que nosotros estemos utilizando. Tratar de utilizar esos índices que agregan varios parámetros zootécnicos para ir mejorando nuestro dato. Creo que te interpreto de esa manera. Y si pudieras darle un consejo a esos ganaderos que hoy están viendo un rally de precios en el mercado local y que quieren aprovechar esa oportunidad, y partiendo obviamente de que no hay fórmulas mágicas, ¿qué consejo le darías desde la perspectiva del mejoramiento genético que debería implementar ya? Yo creo que debe comprar material genético avanzado, porque hoy está disponible en el mercado ganarnos los 30 años. Nosotros con embriones, la Hacienda San José es un ejemplo perfecto de eso. En un año tenemos un rebaño de igual calidad a los mejores rebaños de ciclo corto en Brasil. No deja nada que desear. ¿Por qué? Porque ya hay herramientas para hacerlo. Hay que hacerlo inteligentemente, hay que medir la inversión, hay que saber cuál es el objetivo, cuál es el plan que se tiene, pero esto está allí disponible para nosotros y no hay futuro en la producción de carne de pollo con los pollos de hace 30 años. No hay futuro, nadie lo está haciendo, ninguno ha sobrevivido. Esto hay que dar un paso hacia la eficiencia y no es una escogencia, porque los otros sí se están volviendo más eficientes y nos están realmente afectando. Gabriel, el día de ayer en nuestra conferencia de Lechería 2.0 y hablando pues un poco de los retos, los desafíos que tiene esa industria, la perspectiva que tiene el mercado local, Francisco de Colganados, que es una persona que admiramos mucho, nos hablaba cómo debemos empezar a romper paradigmas, y yo creo que si hay alguien que está rompiendo paradigmas en la ganadería, es Ganadería San José. Y en el chat hay muchas preguntas alrededor de si el Nelore es apto para determinada zona, cuál es el número de cabezas de ganado que debería tener para justificar una inversión de esta dimensión. ¿Qué mensaje le podrías dar a un ganadero pequeño que tiene el propósito de pensar en grande desde la experiencia que has tenido abriendo camino en el bichada? Yo creo que ser rentable, ser absolutamente obsesionado en ser rentable y saber muy bien cuáles son las variables del negocio que tienen más palanca hacia la rentabilidad. Si está en el negocio de cría, indudablemente es el índice de ¿cómo se llama? De nacimientos y después que se traduce en el destete. Y nada le va a producir más que eso. Entonces allí debe ser un trabajo muy fuerte y no perderse en otra cantidad de cosas como el ancho de aguja de ojo, no sé qué, y esta cuestión. Ese no es el punto. El punto es lo que más dinero le va a dar, son 2 o 3 variables. Vuélvase bueno en eso rápidamente. Eso le va a dar rentabilidad y la rentabilidad le va a permitir ser grande. Perfecto, Gabriel. Y nos encanta pues ese enfoque que nos has dado, y también pues hemos venido hablando con Antonio hace un par de meses, muy interesado sobre ese benchmarking que han construido y en el cual tú te estás midiendo con ese benchmarking. Tenemos muchas preguntas alrededor de cómo funciona, cómo se construye, cada cuánto se evalúan, y si pudieses compartirnos, Gabriel o Antonio, lo que sea, obviamente posible, algunos datos de ese benchmarking cuando Ganadería San José se ha comparado. Se lo dejo a Antonio. Voy a hablar de lo bueno. Porque yo soy muy comercial. Entonces, nosotros estamos en el cuartil más alto y somos diferenciados en tasa de mortalidad de terneros.
y somos un ejemplo de una tasa de mortalidad de terneros muy baja. Y entonces eso es una oportunidad para los otros 400 haciendas aprender de cómo lo hacemos y qué hacemos. Y muchas veces son una cantidad de cosas pequeñas. No es como en el béisbol que se gana con un bateado y se da la vuelta entera. Es de base en base, en base, en base, que se va ganando esto. Y sin embargo, también tenemos desafíos muy grandes. Nosotros hemos tenido dificultades en la reconcepción de vacas F1 con Angus en el bichada. Ellas realmente tienen una dificultad muy grande. Para hacer esto, la tentación es darles mejor comida, pero hay que hacer un balance entre esa mejor comida y lo que ellas van a producir. Y entonces tenemos desafíos como esos, y en eso no lo hacemos muy bien. Y ese es el tipo de información muy útil que viene de este benchmarking. Pero Juan, hay puntos muy importantes en la empresa que casi todos los datos y los índices tienen mejorado después que miramos el primer análisis, el segundo análisis. Entonces, hay un trabajo muy fuerte de todo el equipo de la finca, de la estancia, en mejorar. Entonces, es un proyecto profesional que todos sabemos que sempre é possível se quedar melhor do que estivemos em ano passado. Então, eu creio que o projeto com liderazgo de Dom Gabriel, com todo o trabalho técnico de Marcelo, tem um enfoque muito grande em desenvolvimento, em melhoras estruturais para ter um projeto sempre a cada ano melhor. Então, eu creio que por ejemplo, 10 años, por ejemplo, cuando vamos a mirar la estancia, Don Gabriel va a hablar, necesitamos evolucionar. Entonces, porque hay algo en su naturaleza de trabajo que siempre hacer el mejor trabajo. Entonces, y los datos pueden apuntar donde tenemos que enfocar para el próximo año. Entonces, un punto muy, muy lindo del trabajo que temos uma grande admiração por sempre mirar o que necessitamos fazer. Então, quando podemos começar um trabalho de coletar os dados, trabalhar os dados mais simples, de uma forma fácil, e nós outros em Brasil todavia estamos ajustando, porque há diferenças muito grandes na operação ganadeira de Colômbia. Então, todavia, o tema informático, em tema de análise, está evolucionando para podermos mirar com maior qualidade e profundidade o trabalho em Colômbia. Pero o que se queda muito claro que o potencial que Dom Gabriel apresentou de evolução da ganaderia colombiana é algo que é muito, muito grande e é uma grande possibilidade de êxito financeiro, de crescimento em toda a economia do país com o agronegócio e principalmente com a ganaderia. Então, esse é o ponto mais importante, sempre buscar melhoras. Juan, si me permites, Juan, perdón. No, dale, perdón. No. Habías mencionado algo sobre el Nelore en Colombia y quisiera preguntarle a Marcelo, ya el Nelore de ciclo corto ya ha llegado a 17 departamentos. Y Marcelo ha estado acompañando ese proceso, ha viajado intensamente por el país, viene 4 o 5 veces al año, hoy está en Berrío y sigue para otros lugares. Y quisiera preguntarle a Marcelo cómo ha visto ese desarrollo del Nelore de ciclo corto en diferentes regiones del país y cómo ve que realmente esas características productivas del Nelore de ciclo corto están impactando esos rebaños comerciales cebuinos colombianos. Bien, yo creo que el primer punto de cambio en los animales es sobre la composición de peso. Hoy se ve terneros con mucho más musculosidad y cobertura de grasa al destete, novillas ya empezando a reproducción mucho más temprano, porque hay una línea de crecimiento más adecuada al ambiente de creación, un valor genético desarrollado ya para buscar una ganadería de ciclo corto. Todavía
los grandes efectos ainda virán con la performance reproductiva de estas hembras cuando estas hembras realmente ingresarem a sua vida reproductiva e a largo de sua vida certamente vão aportar muito mais terneiros a la ganadería colombiana. Si yo pudiera recoger entonces las palabras de Antonio, Gabriel y Marcelo, podría afirmar que primero el Nelore de ciclo corto en Colombia ya prácticamente, pues digamos que está ya en diferentes regiones, todas muy diversas, se ha logrado adaptar adecuadamente a diferentes condiciones, pero más allá de la raza como tal, lo que estamos nosotros o necesitando es ese mejoramiento genético que nos permita entrar rápidamente o entregar rápidamente más animales al mercado, tener mayor precocidad para entregarle más rápido animales al mercado. Marcelo habló un poco del índice frigorífico y creo que para nosotros todavía es un poco exótico el término, pero no sé, Marcelo y Gabriel, desde tu perspectiva de empresarios, si nos podrías hablar un poco de cómo funciona ese índice de frigorífico en Brasil y si ya hoy se está teniendo en cuenta para valorar el precio que se le paga al ganadero en el frigorífico. Marcelo es el padre del índice frigorífico, nadie más apropiado que él para hablar de eso. Adelante, Marcelo. Nosotros que hablamos de genética y desarrollamos genética, estamos siempre mirando qué va a pasar al futuro. No se puede mirar en el espejo para manejar este carro. Y hoy estamos mirando que el consumidor al futuro será mucho más exigente en términos de calidad de carne. Por eso ya desde ahora empezamos a colocar características cualitativas sobre la carne que estamos produciendo y informaciones objetivas sobre la cantidad de carne producida, o sea, aumentar la cantidad de carne sin todavía aumentar el tamaño de la hembra, o sea, del animal adulto. Son desafíos importantes para la ganadería que hasta hoy siempre se ha ubicado en esta discusión solamente por sensaciones, con muchos pocos datos objetivos sobre lo que puede aumentar el rendimiento canal, lo que puede efectivamente aumentar su peso de carcasa caliente o su cobertura de grasa. Ahora no, ahora partimos de datos reales para modificar esta tendencia, esta realidad. Mismo que ahora la industria frigorífica no esté pagando sobre este producto, pero estamos seguros que eso va a ser la realidad de la ganadería tropical, la realidad de toda ganadería que incluso Brasil y Colombia están involucradas. Qué interesante, Marcelo, que todo ese esfuerzo que hace el ganadero por mejorar genéticamente al final se vea representado en un mayor valor en el precio que le pagan al final en su frigorífico. De verdad que muy, muy interesante. Y siendo ya casi las 2 horas de transmisión, Gabriel, Antonio y Marcelo, quiero darles nuevamente las gracias por acompañarnos en este evento. Nos han acompañado en estas 2 horas cerca de 200 personas en todo el territorio nacional, desde zonas del Cauca y del Putumayo hasta la costa atlántica, de manera que estas conferencias que estamos realizando el día de hoy van a quedar publicadas en nuestras redes sociales y las compartiremos también con Hacienda San José para que las compartan las suyas y las vuelvan a repetir, porque de verdad que hay muchas lecciones muy interesantes para todos y cada uno. De manera que, nuevamente, en nombre de Somex, muchísimas gracias por compartir este espacio y conocimiento con nosotros y esperamos volverlos a ver en proyectos futuros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Y Antonio, un placer verte. Gracias a todos, placer. Gracias a todos. Saludos.